Hola, yo soy Rocío y esto es Tanto por Leer. En este vídeo de hoy vamos a hablar de aquellas sagas que tengo a medias en mis estanterías, que hace tiempo que empecé y que todavía no he terminado, pero que quiero seguir con ellas. Y algunas hay que no, porque no me han terminado de gustar y las he terminado abandonando. Serán un total de unas 10 sagas, si no me equivoco. Y bueno, voy a intentar ser breve para no alargarme mucho en este vídeo, pero os voy a hablar de ellas y a ver qué opináis. La primera de la que tengo que hablaros es una serie de libros de la autora Manuela Inusa. Son 6 libros en total, aunque solo hay 4 en español y yo me he leído 3. Estoy hablando de la serie de Valerie Lane, que transcurre en esta calle de Valerie Lane, y en la que vamos viendo en cada libro la historia de cada una de las tiendas que componen esta calle. Os iré dejando por aquí los pantallazos para que veáis qué libros son. El primer libro es La chocolatería de los sueños. Este ya lo leí y es bastante interesante, la verdad. Tengo alguna reseña por ahí en Instagram si queréis ir a verla. Luego tenemos La tetería de la felicidad, que este es mi favorito de todos, en donde vemos a... creo que es Lauri, si no me equivoco, que tiene una tetería y que, bueno, se enamora de su proveedor de té. Y además en el libro aporta una serie de recetas de tés que también lo hacen bastante original. La cuestión es que todos los libros están ambientados en cada una de estas tiendas y en todas hay algún tipo de historia romántica, pero no es la base de las historias estas, sino que son novelas más estilo feel good, que te hacen sentir confortable cuando las lees y que pues no se centra en la historia romántica en sí, pero sí que contiene un elemento romántico. A mí me encantaron los 3 primeros libros. Tengo pendiente el cuarto en mi librería. Os voy a decir cuáles son los siguientes. El tercero sería El anticuario mágico y el cuarto El maravilloso mundo de las lanas. Lo que ocurre con estos libros es que Manuela Inusa es una escritora alemana y la editorial ha dejado de editar el resto de libros. O sea, son 6, editó 4 y faltan 2. El problema es que al ser una escritora alemana, yo no sé por qué esta señora no ha sido traducida al inglés. Yo no sé alemán y sé que están escritos en alemán o en holandés, toda la saga entera, y solo hay estos 4 primeros en castellano. Estoy hablando con la editorial, con una persona que tengo de contacto allí, y me comentó que tenían previsto editar estas 2 entregas que faltaban de la saga, pero no sabían si iba a ser pronto o más bien a largo plazo, que es lo que me estoy oliendo, porque ya hace 2 años que pregunté acerca de esto y he vuelto a recordar y me han vuelto a decir lo mismo, así que así en un futuro próximo no van a traducir más novelas de ellos, aunque no se sabe si más tarde van a hacerlo. Y realmente, como ya han pasado 2 años y yo quiero seguir con estas novelas, me estoy planteando comprármelas en alemán y realizar la matada de usar Google Traductor para traducir estas novelas y poder saber pues cómo continúa la serie. Me estaréis pensando, este día está loca, no sabe alemán y se pone a traducir página por página. Pues mira, yo, siendo novelas feel good, que son sencillitas, cortitas, de unas 300 páginas como mucho, que no son muy largos ni muy extensos y que parece tener un vocabulario más o menos ameno y sencillo de entender, yo creo que además de poder traducirlo con un Google Traductor, yo creo que sí que sería una matada, pero
pues mira, es una manera de poder acceder a ellas, porque yo no sé ni alemán ni holandés. Por lo tanto, solo me queda darme unas clases básicas de alemán por internet y luego usar el Google Traductor para traducir todo aquello que no entienda y poder acabar sabiendo cómo termina esta saga. Si alguien sabe o tiene más información que yo acerca de cuándo se van a publicar las siguientes entregas, por favor, me gustaría muchísimo que me lo dijeran para pues tener que evitarme este proceso de matamiento lector que pues mira, me apetece mucho leer porque me gustan mucho estas novelas y me parecen súper entrañables y tiernecillas para leer, pero bueno, que tampoco es que sea necesario seguir leyendo las dos siguientes, porque no es una saga inconclusa que digamos, sino que cada libro es autoconclusivo, pero a mí me gustaría seguir conociendo, sabiendo que hay dos historias más de alguna tienda más de la calle, pues me gustaría saber cuáles son y cómo se desenlaza todo, la verdad. Os dejaré las portadas por aquí porque lo mismo que no entiendo alemán tampoco sé leerlo, así que os las dejaré por ahí para que veáis cuáles son. La siguiente saga que yo tengo inacabada es la saga de las 12 puertas de Vicente Raga, y estoy hablando de un autor que se autopublica en Amazon, pero que es buenísimo escribiendo, lo recomiendo muchísimo. Es una saga de novela thriller histórico, pongamos, y que se compone de 10 libros. Yo empecé leyendo a principios de abrir el canal en Instagram. Cuando volví después del parón lector de tantos años que tuve, empecé a leer esta saga por Kindle porque no la tenía en físico. Fue una de esas veces que pues yo me di de alta en Kindle Unlimited y la tenían gratuita. Empecé a leer la saga así en plan sin parar, y me leí yo creo que hasta el cuarto, si no me equivoco, sí, hasta el libro 4, y luego paré un poco porque ya me estaba colapsando, pero me seguí quedando con las ganas y me falta leer pues el resto de libros que quedan, que son 6. Conseguí casi todos los libros en Wallapop porque alguien los había comprado en físico y yo los quería en físico porque me gustaban mucho y ya no me apetecía leer en Kindle. Y conseguí pues del 1 al 8, sí, y luego sacaron el 9 y el 10 mientras yo conseguía hacerme con ellos en físico, y son los otros dos que me faltan, el 9 y el 10, que no los he comprado todavía porque, bueno, hasta que no empiece a leer un poco no voy a comprarlos. ¿Para qué necesidad tengo de momento? La cuestión es que está muy interesante. Os voy a leer un poquito el resumen del primero para que veáis, porque hace tiempo que lo leí y tampoco quiero equivocarme en lo que voy a comentar. Y tenemos aquí que ha sido número 1 en España, México y Estados Unidos, en la versión española. Es una saga de misterio histórico y suspense. Y por lo visto va a salir en audiolibro próximamente, si no ha salido ya, porque no sé de cuándo está actualizado esto. Todos los libros se han traducido al inglés, así que si alguien lee solo en inglés puede tenerlos en inglés, y están en Amazon disponibles. Y se está traduciendo ya al francés también, así que veáis alemán e italiano y veis que son buenos libros, que no es un escritor que aunque sea autopublicado sea malo, sino que es buenísimo. Y la cuestión es que a mí me engancharon tanto que yo quiero seguir con esta saga, pero bueno, ya volveré a ella en algún momento. Y lo bueno que tiene esta saga es que no es de estas sagas que tú dejas a medias y como tardes mucho te olvidas de qué iba la trama así a rasgos generales o con más detalle y dices, ahora tengo que volver a empezar. No. La ventaja de este escritor, y algo que me parece muy bien que haga, es que al inicio de cada libro que escribe, de cada entrega, pone un resumen del anterior para que tú, si has dejado de leer o te has tenido un espacio de lectura para darte un descanso, no tengas que volver a empezar y ¿sabes? Como que puedes continuar desde donde lo dejaste porque te hace un resumen de lo anterior. Y eso me parece súper bien, que tenían que hacerlo mucho, sobre todo cuando son las sagas tan largas como esta, por ejemplo, que tiene 10 entregas. Pues me parece una buena idea poner como un pequeño resumen al inicio de cada libro,
para si en algún momento lo dejas parado o por saturación o lo que sea, tú puedas volver y cogerlo donde lo dejaste. Son dos historias narradas en paralelo. Una nos vamos a la época medieval, si no me equivoco, bueno, a finales del siglo XIV, en la judería de Valencia. Estamos hablando de pues familias judías y de cómo gestionaban el dinero en aquella época, donde unos niños se tropiezan por casualidad con una sociedad secreta que aún perdura hoy en día. Luego, un gran misterio que traslada a aquella época tan difícil para el pueblo judío. Todos los personajes existieron en su época y todos los hechos narrados se corresponden con la realidad. Luego tenemos la segunda historia, que va paralela a esta, que está protagonizada por un grupo de amigos en la Valencia actual, y que tienen que resolver un misterio centenario. Por lo visto, estas dos historias acabarán entrelazándose, como, bueno, yo ya he podido comprobar que acaban uniéndose de alguna forma, personajes antiguos con los personajes actuales, y bueno, están todo el tiempo batallando por encontrar este misterio que tenían los judíos en la época del siglo XIV, y que la verdad es que lo hace bastante intrigante todo. Hace que no puedas parar de leer cada libro. No son libros muy largos, de unas 300-400 páginas, a ver si no me equivoco. Sí, más o menos, pero se leen súper rápidos, a pesar de que tienen mucho contenido histórico. No es para nada pesado, se hace bastante ameno y yo lo recomiendo muchísimo si os gusta el tema de pues la historia de los judíos y de misterios de este tipo, así acerca de tesoros judíos y cosas así. Yo creo que os puede gustar mucho esta saga. Y no tengáis miedo que sea autopublicado, de verdad os lo digo, porque es una pasada como escribe este señor. La siguiente saga de la que quiero hablaros es una saga un poco más cortita, creo que son unos 4 libros, si no me equivoco. Y estoy hablando de la saga de Acotar, de Sarah J. Maas. Este no creo que lo vaya a continuar, esta saga, y os diré por qué. Es una saga de fantasía. Que yo empecé a leer cuando estaba trabajando, ahora no, porque estoy pues de baja por maternidad. Y bueno, lo empecé a leer en los ratitos que iba de casa al trabajo y del trabajo a casa, así a modo audiolibro. Leí el primer libro, que me pareció, pues bueno, no me llamó mucho la atención. Personajes como muy tópicos, que quiera decir. No sé, el rol de la mujer me parecía como muy esclavo a la del hombre y no me gustaba esa forma de tratar a los personajes. Todos los personajes que aparecen en la historia son preciosos, son guapísimos y que tienen cualidades buenísimas. O son todos muy malos o son todos muy buenos, y a mí eso pues como que no me aporta nada en sí en la novela. No le encuentro que tengan una profundidad los personajes, entonces a mí pues serían como pues novelas de mero entretenimiento. Y la verdad es que bueno, leí el primero y pensé, bueno, voy a darle una oportunidad. Bueno, escuché el primero, le di una oportunidad, empecé con el segundo, que no creo que no lo terminé, si no me equivoco. O sí que lo terminé el segundo, pero el resto de libros no los voy a leer. Reconozco que el segundo estaba un poquito mejor que el primero, pero aún así seguía sin aportarme mucho a lo que, o sea, es un tipo de novelas que ya no me aportan tanto como yo quiero que me aporte una novela. Y la verdad es que no creo que siga con ellas, a no ser que, bueno, pues cuando vuelva a trabajar, para distraer un poco la mente y todo, pues vuelva a hacer lo mismo y los escuche de camino al trabajo. Pero bueno, en un principio no es mi intención seguir con ellas. Están Una corte de rosas y espinas, que es el primero que me leí. El segundo sería Una corte de niebla y furia. El tercero, Una corte de alas y ruina. Y el cuarto, Una corte de llamas plateadas. Si no me equivoco, porque ahora no sé si ese es el cuarto o cuál es. Ah, no, hay 5. También está Una corte de hielo y estrellas. Bueno, la cuestión es que son entre 4 y 5 libros y a mí la verdad es que no me llaman la atención como para seguir estando yo dedicándole un tiempo a una saga que tiene tantos libros y que no me aportan nada. Luego tenemos aquí a los Bridgerton, que también los empecé, me leí los 2 primeros para poder ver la serie, porque si sé que una serie tiene
libros, prefiero leer antes los libros y después la serie, porque me gusta comparar siempre a ver cómo han adaptado la novela. Llamadme lo que sea, pero yo prefiero... valoro más un libro que una serie o una película, y bueno, es una forma de salseo literario que le llamo yo, el ver qué es lo que han hecho con la novela escrita y cómo la han adaptado al cine. Me parece a mí como un juego divertido para ver qué fallos hay, si yo me imaginaba así a los personajes o no me los imaginaba así, si han caracterizado de forma distinta, y poner un poco a caldo esa adaptación de cine. Pues eso a mí me gusta, me hace como que me genera un juego divertido de hacer, y me aporta bastante. Entonces yo vi esta serie, quise verla, y como tenía los libros empecé a leerlos y dije, bueno, pues no está mal, es un poco de entretenimiento, tiene bastantes anacronismos, la verdad, sobre todo las adaptaciones, pero bueno, yo tengo ahí todos los libros, son 9 en total si no me equivoco, y me leí los 2 primeros. Son novelas románticas de época que no tienen más aportación que eso, un entretenimiento, pero a mí me llaman la atención y me parecen originales, así que yo esta sí que la voy a seguir leyendo a ratos en mis momentos de tiempo libre, y cuando en algún momento decidan continuar la saga en la tele, que parece que se lo están alargando, pues antes de que salgan me leeré los libros que continúan para no hacerme spoilers si veo la peli. Entonces, bueno, pues os dejo por aquí una fotillo, no de todos los tomos porque son 9, entonces me tapa ya de la pantalla, pero para que sepáis de qué libros estoy hablando. La siguiente saga que tengo, que no es tanto una saga sino una serie de libros que están relacionados con una misma persona, y estoy hablando de unos thrillers, que es lo típico. Hay un detective que resuelve una serie de casos, y en cada libro vamos viendo casos distintos, y realmente no están ligados de forma que tú no puedas leerte los salteados porque te comas algún spoiler, sino que tú puedes leértelos por separado y aún así no tener problemas. Pero si tú quieres seguir un poco el hilo de la historia del detective que resuelve estos casos, pues convendría pues ir leyéndolos un poco en orden. Estoy hablando de la serie del detective David Gurney de John Verdon. Perdón. 8 libros en total, si no han abierto alguno más por ahí, si no han publicado alguno más por ahí que yo no sepa. Yo me leí el primero, que es Sé lo que estás pensando, en el que vemos al detective Gurney, que está retirado o jubilado o algo así, que no me acuerdo ya, y que recibe una carta en donde se le invita a pensar en un número, y el criminal debe acertarlo. Consigue acertar el número que está pensando el detective, y a raíz de esta carta se presenta una serie de crímenes que tienen relación entre ellos, y que a pesar de estar retirado se verá implicado para tener que resolver estos casos. Me pareció un thriller súper bueno, que me llamó la atención tanto que me quise comprar todos los libros. No los cogí todos, pero sí que tengo algunos de ellos. De hecho, me leí uno más, que ahora no me acuerdo cuál es. El segundo no... Sí, el segundo creo que es, sí, No abras los ojos, también lo leí, pero ahora no recuerdo exactamente de qué iba, así que no lo voy a comentar, pero son todos casos así, pues que te intrigan bastante del tema thriller, policíaco y este estilo. Y el segundo es El ángel negro, sí, que creo que es sobre una novia o algo así que se cargan. Bueno, la cuestión es que esta saga la empecé, me compré ese, mi marido me regaló otro de la saga de la serie esta de David Gurney, pero resultó que era el número 7 así que del 1 y el 2 que tenía, pues saltemos al 7, y tengo que antes adquirir los otros que hay en medio para poder seguir un poco el hilo del detective y entender un poquito lo que motiva a este hombre o lo que trauma a este hombre, porque por lo visto tiene sus traumas. Y yo lo recomiendo muchísimo porque es muy bueno este hombre haciendo thrillers,
y están bastante bien montados. Así que si alguno más habéis leído esta saga o serie de John Verdon, me gustaría que me dijerais cuáles son los libros que más os han gustado de él, para poder ver si coincidimos y si yo puedo continuar ordenándome, o sea, leyéndolos en orden o saltándome a los que más me interesen. Después, esta os va a sorprender, y es que Harry Potter yo la empecé a leer de adolescente, toda la saga. Me leí los 3 primeros libros, si no me equivoco, luego apareció en las pelis o algo así, y ya me pasé a las películas porque me quedaban por leer los libros más grandes, los más amplios de Harry Potter, que me parece que son los 2 o 3 últimos. Y dije, yo esto no me lo leo porque no me apetece, era adolescente y no me apetecía leer libros tan gordos, y me pasé directamente a las películas. Así que lo que quiero hacer ahora es volver a leerlos desde el principio. La cuestión es que lo intenté cuando empecé a leérselos a mi hijo, y vi que el vocabulario, al menos del primero, era como muy juvenil, casi infantil, y pensé, qué tostón, y decidí intentar encontrarlos en inglés, toda la saga completa en los mismos volúmenes, porque la tengo toda en plan tutti frutti, y quisiera encontrarla en inglés a un precio a ser posible económico, porque como ya he visto la película, me dolería gastarme tanto dinero en tantos libros. Pero bueno, me gustaría tenerla en inglés para poder practicar, y sé que habiendo y conociendo ya la historia de Harry Potter, leerla en inglés es una manera de practicar y hacerme un poquito al hábito de leer en inglés. Y bueno, pues esa es mi meta con Harry Potter, que de momento no los tengo en inglés, pero que los quiero conseguir. Luego aquí tenemos una biología, no es una saga, pero es una biología, y estoy hablando de Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas, que tiene una segunda parte que es Alicia a través del espejo, creo que es. Tengo los 2 libros de Alma ilustrados, que son preciosos. Me leí el primero, que no lo conseguí terminar porque lo leímos en lectura conjunta, y salió por el comentario de que Lewis Carroll tenía mala fama con los niños. O sea, tenía dudosa reputación acerca de de cómo trataba a los niños. No se sabe ni se tienen pruebas de que hubiera sido pederasta o una cosa de estas. Pero a mí, cuando el río suena, es que agua lleva, y lo dejé de lado mucho tiempo por culpa de esto. Pero bueno, el otro día hablando con mi marido pensó y me dijo, pero este señor, lo que hiciera con su vida, a ti no te importa. Realmente, si escribe un libro bueno, es que es bueno el libro, no tienes que pensar que este señor lo que hiciera con su vida. O sea, es como cuando tú vas a tu trabajo, nadie tiene por qué saber lo que tú estás haciendo en tu vida personal, sea bueno o malo. Eso ya se juzga aparte, y si un trabajo es bueno porque lo es, no porque este señor haya hecho las cosas que haya hecho en su vida. Por lo tanto pensé, bueno, tienes razón, voy a darle una segunda oportunidad. Sé que son libros muy buenos y que tengo que leerlos sin prejuicios, porque si lo leo con prejuicios, entonces no voy a disfrutar de ellos. Entonces lo que yo tengo previsto, seguramente que para diciembre lea la parte final de Alicia en el País de las Maravillas y la segunda entrega, para terminar ya y cerrar con esta biología y quedarme a gusto por fin de leer este libro, porque me daba pena dejarlo ahí. Luego tenemos la saga de Los Pilares de la Tierra. Lo leí también hace tiempo, el primer libro me lo leí, a pesar de que se me hizo un pelín largo, me gustó muchísimo. Yo pensé que era autoconclusivo y lo dejé ahí, y recientemente me he enterado de que no, de que son 4 libros y que acaba de salir hace poco el 4, si no me equivoco. Estoy hablando de el primero, Los Pilares de la Tierra, que ya lo leí, el segundo, Un Mundo Sin Fin. Luego viene Una Columna de Fuego y Las Tinieblas del Alba. Esta es una novela histórica. La primera novela que leí, que fue la de Los Pilares de la Tierra, me pareció muy interesante. Además de explicarte muchísimo
esta novela transcurre en la Edad Media y te refleja muchísimo a la perfección, la época y lo que hacían en aquella época, las costumbres, la forma de hacer, la ropa, todo lo que había en aquella época te lo describe de una manera perfecta. Y además vemos a lo largo de toda la historia el proceso de construcción de una catedral, si no me equivoco, que eso es lo que a mí me hacía ser un poquito más pesado, no la construcción en sí, sino cuando se entretenía a describir cada parte de la catedral o cada proceso de construcción de la catedral. Eso se me hacía un poquito pesado, pero aún así no hizo que la novela se me hiciera cargante hasta el punto de tener que dejarla, y mira que son 1000 y pico páginas. Pero bueno, al ver que había más novelas y que tenía una continuación, pues me llamó la atención. Por lo visto, aquí tenemos os voy a hacer un resumen así de lo que viene siendo los siguientes libros. En un mundo sin fin, el libro retrata el mundo medieval y su forma de vida, una época en la que se luchaba por sobrevivir las enfermedades, las hambrunas y las guerras, y la historia se centra en la construcción de la catedral de Kingsbridge y en la lucha entre las diversas facciones que la rodean. Aquí tenemos, o sea, el primero era una catedral gótica y aquí tenemos la catedral de Kingsbridge, que también pues va a ser un poco más de lo mismo que en la primera. Luego tenemos el tercer libro, Una columna de fuego, y en este libro nos cuenta la historia de amor de Ned Willard y Marguerite Fitzgerald a lo largo de medio siglo de violencia en el que las dos religiones rivales, el catolicismo y el protestantismo, luchan por el poder. Una novela que nos muestra cómo el amor entre dos jóvenes parece condenado al fracaso mientras el extremismo hace estallar la violencia en toda Europa. Aquí estamos hablando de batalla de religiones. Eso también me llama muchísimo la atención y puede estar interesante. Y luego en el cuarto y último libro ya nos vamos al año 997, esto es muy lejos en el tiempo, donde Inglaterra sufre los ataques de los galeses en el oeste y de los vikingos en el este. Interesante, vikingos, que está bastante en auge hasta ahora ya no tanto, pero hasta ahora está bastante en auge y parece interesante. La situación es difícil y los poderosos usan su autoridad con mano firme y frecuentemente están en desacuerdo con el rey. En estos tiempos difíciles, tres historias se entrelazan. El joven constructor de barcos, Edgar, al borde de huir con la mujer que ama, se da cuenta de que su futuro será diferente a lo que había planeado cuando su hogar es destruido por los vikingos. Ragna, la hija rebelde de un noble normando, acompaña a su marido a una nueva tierra en el otro lado del mar, solo para descubrir que las costumbres allí son peligrosamente distintas. Alfred, un monje idealista, anhela convertir su humilde abadía en un centro de conocimiento admirado en toda Europa, y los tres se enfrentarán al despiadado obispo Winston, decidido a aumentar su influencia a cualquier costo. Esto me recuerda un poco a la serie de vikingos, pero como no, también en la línea de construcciones, como en las dos primeras novelas. Así que esta es la que más me llama de todas, la verdad. No sé por qué, pero quizá por el auge de los vikingos a mí me está llamando bastante más la atención que las demás. Si las habéis leído, por favor explicadme qué tal son, si son pesadas de leer o no, porque también son unos buenos tochos cada una de ellas. Las tengo todas ahí por leer. Y veremos si el año que viene, están todas aquí metidas, las que tengo pendientes, veremos si el año que viene, probando suerte con el azar, me toca leer alguna de estas. Bien, la segunda y penúltima saga que os voy a comentar es la trilogía victoriana de Félix J. Palma. Esta la empecé a leer en mi club de lectura con 2 o 3 compañeras más. Leí el primero, leí el segundo y el tercero me quedé con las ganas de leerlo porque no lo tenía y lo cogí en la biblioteca y no tenía cojones a avanzar con él y tuve que dejarlo un par de veces. Así que me falta leer la última entrega que me llama la atención. Es una trilogía de ciencia ficción en la que aparecen escritores y tenemos bueno, una novela bastante interesante o rara, diría yo, pero que te tiene en vilo hasta la última página, cada página que lees. Si conoces un poquito de la historia de la ciencia ficción, verás un poco reflejado
la historia de la ciencia ficción en estos libros y yo los recomiendo muchísimo. Te tiene que gustar también este tipo, pero está ambientado en la época victoriana y eso también tiene un plus extra de atracción para mí. Y tal, la primera entrega es el mapa del tiempo, luego viene el mapa del cielo y luego el mapa del caos. Os leo un resumen de toda la trilogía en general para que veáis de qué va y así no os cuento en concreto de qué va cada uno porque puede ser que os haga spoiler y no quiero. Esto es Londres en 1896. Innumerables inventos alteran una y otra vez la faz del siglo, haciendo creer al hombre que la ciencia es capaz de conseguir lo imposible y sus logros parecen no tener límites, como demuestra la aparición de la empresa de viajes temporales Murray, que abre sus puertas dispuestas a hacer realidad el sueño más codiciado de la humanidad: viajar en el tiempo, un anhelo que el escritor H.G. Wells había despertado un año antes con su novela La máquina del tiempo. De repente, el hombre del siglo XIX tiene la posibilidad de viajar al año 2000, como hace Claire Haggerty, quien vivirá una historia de amor a través del tiempo con un hombre del futuro. Pero no todos desean ver el mañana. Andrew Harrington pretende viajar al pasado, a 1888, para salvar a su amada de las garras de Jack el Destripador. Y el propio H.G. Wells sufrirá riesgos de los viajes temporales cuando un misterioso viajero llegue a su época con la intención de asesinarlo para publicar su novela en su nombre, obligándolo a emprender una desesperada huida a través de los siglos. Pero, ¿qué ocurre si cambiamos el pasado? ¿Puede reescribirse la historia? Félix J. Palma plantea estas preguntas en el mapa del tiempo, con el que obtuvo el XL Premio Ateneo de Sevilla de novela. Barajando personajes ficticios con personajes reales como Jack el Destripador o el Hombre Elefante, Palma teje una fantasía histórica tan imaginativa como trepidante, una historia llena de amor y aventura que rinde un homenaje a los comienzos de la ciencia ficción y transportará al lector al fascinante Londres victoriano en su propio viaje en el tiempo. Para que veáis, os mete aquí a H.G. Wells, también aparece Poe, no lo nombra pero también aparece Poe, y vemos aquí viajes en el tiempo y aventuras con los escritores que la verdad es que lo hacen bastante entretenido. Y por último, y no por ello menos importante, aunque quizás sí, tenemos la trilogía de Apocalipsis Z de Manuel Loureiro, que empecé a leer hace poquito. Empecé por el primer libro y ya os comenté que este libro me pareció un poco chasco porque no estaba bien editado. Esta novela había empezado a escribirse y acabado de escribirse también en el blog del escritor por entregas, por entradas de blog. Y a la hora de traspasarlas todas a un libro, esas entradas no se sustituyeron las fechas para que cuadraran con los hechos del libro, entonces confunde mucho a la hora de leer. Si tú te fijas en las fechas, no coincide con lo que pasa en el libro y eso te descoloca bastante. Y luego la historia en sí es más de lo mismo, pues un virus que se desata en una base militar por error y acaba infectando a todo el mundo, convirtiéndolos a todos en zombies. Está el típico que no se contagia, que consigue salvarse y que va recorriendo el mundo para encontrar algún lugar seguro donde quedarse y poder sobrevivir. Si no, que no lo sé porque no lo he terminado, encontrar una cura para a esta gente que se ha infectado. Es más de lo mismo, es que todos los libros de zombies van así y tal. Y la pega que yo le he encontrado a esta saga es que el superviviente parece que lo sabe todo. En realidad es un abogado normal y corriente, que en teoría no tiene que saber nada, pero claro, que hay que dotarlo de una serie de cualidades para que pueda sobrevivir en este mundo tan apocalíptico. ¿Que está justificado? Sí, pero que está muy hecho a posta, está muy impostado para que él pueda sobrevivir también. Entonces no le hace la verosimilitud, pues queda anulada en ese sentido. O sea, yo, por ejemplo, pasa eso y muero a la primera de cambio. No de repente se monta una batería en un coche, o sé primeros auxilios, o coger un arma y cargarme a un montón de zombies, o estrategias militares que no tengo ni idea. Pero este señor parece que sabe de todo y que todo lo sabe y que gracias a eso se salva.
Esta es la pega que yo le veo. Pero bueno, como es la primera novela de zombies que leo, pues yo le daré una oportunidad. Quiero saber cómo acaba la historia porque me ha dejado con la intriga. Y veremos qué pasa en el segundo y en la tercera entrega. Ya os diré porque esta la voy a leer próximamente, porque la tengo en lectura conjunta con otro grupo. Y bueno, pues me apetece acabarla simplemente y decir vaya truño o vaya novedad. Y bueno, estas han sido todas las sagas que yo tengo a medias. No sé si me dejo alguna, pero bueno, no importa. Las tengo todas ahí empezadas y espero poder ir dando carpetazos a estas sagas y poder terminarlas de una vez. Y bueno, ya contadme qué os han parecido estas sagas, si os gustan, si no os gustan, si las habéis leído todas enteras y creéis que alguna merece más la pena que otra. Pues más que nada para encararme hacia qué saga terminar antes que otra y ver qué opináis acerca de todo esto. Os animo a que si os gusta el contenido pues os suscribáis, le deis a la campanita de notificación y le deis like al vídeo. Y os dejaré abajo los enlaces a todos estos libros que he comentado. No os pondré todos los libros de la saga, sino el primero y ya vais viendo vosotros cuáles son las continuaciones. Porque si no esto sería una caja de información kilométrica. Y bueno, pues aquí os dejo con este vídeo que acabo de hacer. Nos vemos próximamente en próximos vídeos. ¡Hasta luego!